Seguimos en esta tertulia de viernes 26 de mayo de 2023. Estamos con Gonzalo Pérez del Castillo, Leonora Navata, Juan Grompone y Alejandro Abal. Salimos de los libros, dejamos la nostalgia a un lado. Vamos a un tema que tiene que ver con la actualidad. El racismo en el deporte fue noticia esta semana a raíz de los insultos que recibió el futbolista brasileño Vinícius durante el partido que su cuadro, el Real Madrid, disputó contra el Valencia por la Liga de España. En el partido, que se jugó el pasado domingo en el estadio Mestalla de la ciudad de Valencia, Vinícius fue objeto de gestos e insultos que lo describían como un mono. El jugador, que quedó visiblemente afectado, terminó expulsado por una falta. El lunes, las críticas arreciaron contra la Federación Española de Fútbol, que viene siendo muy cuestionada por no tomar acciones ejemplarizantes para combatir el racismo. Por ejemplo, el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, solicitó al gobierno de España medidas contra el fascismo y el racismo en los estadios, dijo. En el mismo sentido, se pronunció el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En medio de la polémica, la Federación Española de Fútbol decidió dejar sin efecto la tarjeta roja que había recibido Vinícius en el partido. Y, por otro lado, resolvió clausurar por 5 encuentros la tribuna del estadio desde donde partieron los insultos. La Fiscalía Española, además, inició una investigación por delitos de odio. Aquí en Uruguay, el racismo en el deporte también fue noticia. Luego de la quinta final de la Liga Uruguaya de Básquetbol entre Nacional y Hebraica Maccabi, varios hinchas del club Albo publicaron tweets antisemitas en redes sociales. El Comité Central Israelita evalúa presentar una denuncia penal por estas publicaciones. Nacional, en tanto, repudió los insultos en un comunicado. ¿Alguno lo había sugerido en particular este tema? ¿No? Bueno, ¿y cómo lo vieron? Nada. Cero. No, la futbolera, sí, dale. Hablar hablo, pero lamentablemente es moneda corriente y lamentablemente nadie a nivel de toma de decisiones se ha hecho cargo de que esto es un gran problema. Se manifiesta en estos escenarios deportivos y en estas competencias, pero no es un problema de una competencia deportiva, eso es un problema de la sociedad que es racista, xenófoba, intolerante, violenta, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo se procesan estas cosas y qué se hace para cambiar? Y bueno, ahí está el gran debe de los dirigentes deportivos y el gran debe también un paso más arriba de la sociedad, de la educación y la tolerancia que deberíamos tener todas las personas con otras personas. En realidad tolerancia es una palabra mal empleada, sí. En realidad no es tolerancia, es y tampoco es aceptación, es disfrutar y vivir en un mundo de personas distintas con características distintas y con pensamientos, ideas distintas, pues no es solamente por una cuestión de raza o de religión, sino que podamos ser todos expresarnos de la forma que queremos y disfrutar ese mundo que nos rodea entre todos y juntos. Pero lo de la Liga Española es lamentable. El presidente de la Liga dijo, bueno, otras veces han insultado a Cristiano con algunos insultos homófobos, otras veces han insultado a Messi, le han dicho que tenía capacidades cognitivas distintas al resto. O sea, relativizó los insultos a Vinícius y me parece que es el peor de los errores. Relativizar y decir, también hicieron esto, también hicieron esto y también estaba mal. Y también usted debió actuar en su momento contra esos insultos que hoy utiliza como ejemplo para relativizar el insulto, más que insulto, el agravio a Vinícius. En el básquetbol uruguayo, lamentable también, no sé si esta gente que comete estos actos no recuerda que hace 10, 12 años mataron a 2 chiquilines
menores de edad en la calle después de un partido de Aguada, los Rodrigos, 2 hinchas de Aguada. Entonces, que estas cosas, después que han pasado todas estas desgracias, sigan ocurriendo, me parece lamentable. En el básquetbol, en el básquetbol uruguayo, en determinado momento, los jueces tenían la potestad de suspender el partido si las hinchadas cantaban y agraviaban con algunas cosas de muerte, homofobia, etcétera, y se podía suspender el partido. Esto entiendo que fue después y no existía esa posibilidad, pero seguimos, yo que voy mucho a las canchas de básquetbol, sigo viendo que se canta cualquier cosa y que en determinado momento, cuando estaba muy reciente la medida de los jueces pueden suspender ante cualquier canto, algunas hinchadas que eran bastante bravas pararon un poco, pero ahora todo volvió a lo que era y me parece, la verdad, lamentable. Pero la medida está vigente, vos decís que no la ejecutan. No sé cuán vigente está, la verdad que no lo sé. Yo recuerdo cuando se suspendía y los jueces miraban para arriba y se callaba todo el mundo y se podía suspender hasta el partido, y ahora no lo estoy viendo. Igual en este caso creo que fue distinto, fue por las redes sociales y hubo otras manifestaciones en otros lugares, pero es lamentable y es un problema que trasciende al deporte. Se da ahí, pero los insultos racistas y xenófobos están en todos lados, lamentablemente. ¿Los demás? A ver. Bueno, yo creo que lo terrible es cuando se mezclan dos cosas muy malas. Por un lado, el fanatismo, es decir, el fanatismo, y en los deportes hay una tendencia, en los deportes competitivos hay una tendencia a que se dividan en fracciones fanáticas. Mira también en la política, también en la política. Este mensaje que acaba de llegar, Carlos dice: por favor, señores, el hincha de fútbol es así, se nota que nunca pisan una cancha los fines de semana. Sí, ¿sabes? Y quienes gritan insultan más son las señoras. Vayan y vivan. ¿Y qué tiene que ver si son las señoras o los señores? Lo que tiene que ver es que no lo tiene que hacer nadie, ni las señoras, que dice Carlos, ni los señores. Por favor. Bueno, entonces se mezcla el fanatismo con el racismo, con la denigrar a otras personas. Entonces esa mezcla es explosiva, ¿no? Es decir, cuando vos ves que el equipo del cual sos fanático está perdiendo, le está yendo mal, entonces eso se convierte inmediatamente en insultos racistas, por ejemplo, para los contrarios. O para el juez. O para el juez, sí, pero para quien responsabilizan de la situación. Pero eso es una situación que no debe ser, es decir, no tiene sentido ser fanático de las cosas, ¿no? Pero el fanatismo adquiere, inclusive en la ópera ocurría el fanatismo, es decir, en algunos casos alguien era partidario de un tenor o de una soprano y entonces era capaz de insultar a los rivales que tenían que ver con eso. Es decir, que es horrible. Lo que pasa es que ser fanático es una especie de anomalía humana, ¿no? Que hay que eliminar. Siempre es distinto. A el ver, fanatismo y el racismo. Charlado el micrófono. Bueno, no, es que se mezclan. No, es fatal. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Juan, en el sentido de que la mezcla es explosiva, pero son cosas distintas. Y yo, francamente, no tengo mucho remedio, ni para la una ni para la otra. He pensado varias veces, porque este es un tema que, además, vos lo entendés bien cuando en cierta forma lo vivís. Es decir, yo creo que la discriminación solo se entiende cuando vos fuiste discriminado por algún motivo. Ahí es donde te das cuenta la barbarie que significa, ¿no? Porque la gente que no ha sido discriminada o que siempre ha vivido en un entorno en el cual no fue discriminado porque no tenía ninguna de las características que son discriminadas, no termina de entender la tremenda barbarie, injusticia, lo brutal que es la discriminación. Y yo pienso, por ejemplo, tenés el caso de Estados Unidos, en lo cual todas las estadísticas te las dividen por ejemplo, raza. Si vos vas a llenar un cuestionario, usted incluso se va a centrar en los Estados Unidos y llenás el papel de migración, te dicen usted de qué raza se considera. Y además inventan. Puede ser blanco o puede ser latino, que no es una raza. Bueno, eso es discutible, porque ahora en el censo de Uruguay
Sí. también viene el origen racial de cada uno, ¿no, verdad? Sí. Usted Bueno. tiene orígenes indígenas Exacto. o de raza blanca, creo que dice Sí, incluso, sí. para decirlo de una manera genérica, o africanos, que en realidad no es africano, sino Sí. africano subsahariano, que es algo diferente. Sí. Pero bueno, aparece en el censo, pero también he oído que eso está bien, porque es una manera de ver la composición de la población. Bueno, O sea, sí, no lo que sé- pasa no es que sé eso si después. es criticable o no, creo que no. Yo estaba diciendo que no sé realmente si eso es bueno o malo, porque al no hacerlo, también invisibilizás la cosa. Como si, no, acá en Uruguay no hay ningún problema, somos todos iguales, y no es así. Entonces. Pero en Uruguay no creo que el tema del racismo sea una cosa realmente grave en comparación con bueno, lo es. No digo que no ocurra, pero no, yo he visto desde chico hasta ahora he visto una evolución muy grande, ¿no? Creo que hay mucho más aceptación de las diferencias. Esperemos que sí. Y que se ve como mucho más normal el de que tengamos orígenes distintos. Tú, yo, Juan, Eleonora, Romina, en fin. No, pero que haya una evolución positiva y muy lenta, no quiere decir que no haya. No, pero es lenta, pero no creo que sea un problema especialmente grave. No digo que no exista, lo que vimos lo que sentimos del partido de Nacional con Hebraica Maccabi fue una cosa absolutamente desagradable. Pero bueno, pero no lo veo como algo tan común. Capaz que cuando yo era pequeño se notaba más ese tipo de segregación por los orígenes raciales, ¿no es verdad? Me estoy refiriendo concretamente a la segregación, o sea, la diferenciación por el origen racial y el fanatismo al cual se refería Juan, en contra de quien tenía un origen racial distinto al nuestro. Yo creo que algo está mucho más atemperado en la sociedad uruguaya. Lo veo incluso, en los medios en los cuales me muevo, en la universidad o en el campo jurídico, ¿no es verdad? En el foro. Yo creo que igualmente antes era inimaginable y hoy día es absolutamente normal encontrar gente con orígenes raciales distintos. Sí, lo encontrás, pero me imagino que no debe ser fácil. Inclusive yo veo como determinada actitud de parte de la población hacia la población migrante que no me gusta nada. Porque ahora hay una ola migratoria bastante importante y ves muchos migrantes con quienes compartís el día a día en el barrio, en los lugares donde vas a comprar, a comer, tus vecinos y yo de hecho veo como algunas actitudes que no están buenas, que al principio parecen como que alguno hace una joda respecto a los nombres que para nosotros son raros, pues nosotros tenemos nombres, yo que no sé, Luis, Matías, Carlos, Roberto, ¿no? Y de repente algunos migrantes tienen nombres más raros para nosotros, pero que ahora ya deberían ser normales, mucho Jesús, mucho Junior, y empiezan a hacer chistes con esos nombres, o cuando viste que te dice quién te viene a buscar en el Uber, dice que esos que dicen Jesús no sé qué, o nombres más raros, o que son fusiones de dos nombres, y algunos se ríen de esas cosas. Me parece que hay que empezar a calmarnos un poquito con ese disparate, porque estamos generando algo lamentable. Yo tengo un muy buen vecino y que ya es un amigo, un hermano del barrio, que vino de Cuba, él con su señora, y ellos sufren, y lo conversamos cada vez que voy al almacén a charlar, me quedo charlando un rato largo, y ellos han sufrido mucho en Uruguay discriminación. Inclusive él es negro, ella es blanca. Cuando van juntos a hacer un trámite en dependencias oficiales, con ella tienen otro trato distinto que con él. Y me parece tremendo. Si bien están súper contentos porque Uruguay les permitió tener un hogar y les gusta el barrio y han logrado desarrollarse y están felices, no los tratan del todo bien en algunos momentos. Y hace mucha diferencia entre él y ella, sobre todo cuando van a hacer un trámite. Y eso no es admisible. Eleonora, yo lo que decía... A mí no me gusta hablar de la anécdota, pero realmente... Es totalmente repudiable, más que... eso pasa
creemos que no pasa Sí, claro hasta que que pasa. nos explota la bomba en la cara y le pasa a nuestro vecino. O sea, no le pasa a alguien que me dijeron, no, le pasa a nuestro vecino, es palpable. Entonces, a veces creemos que estamos mejor de lo que realmente estamos. Sí, hay varios oyentes que apuntan eso. María Rosa, por su lado, pregunta, ¿cuántos afrodescendientes médicos, abogados, maestros conocen? Mucho más que antes. Mucho más Sí, que pues son antes. dos argumentos Yo- distintos, pero que vaya Alejandro. más que antes no significa que esté todo cuando bien o que cuando yo sea era eso. estudiante no había ningún, afrodescendiente subsahariano, que es a lo que nos estamos refiriendo, no había ninguno que yo recuerde en la facultad nuestra. Y sin embargo ahora sí los hay y están perfectamente integrados, o por lo menos es como lo veo en la docencia incluso, no solo integrados como estudiantes o como egresados. Por supuesto que sigue existiendo, pero claro, Bueno, yo Juan creo hace una yo creo que ha distinción que está mejorado buena mucho, desde ¿no? la audiencia. Dice, en Uruguay no hay odio racial, en cambio el racismo abunda. Sí, Bueno, pero puede capaz ser que puede que eso ser sea. que esa distinción sea correcta, pero hay muchas manifestaciones racistas y xenófobas que nos pasan a diario, y las tenemos, en algunos casos están hasta normalizadas y no nos damos cuenta del disparate que está pasando al lado nuestro. Sin embargo, vos sabés, Eleonora, Pero con y los no estoy- inmigrantes, ojo, yo lo no que estoy veo es diciendo hasta que no una- haya mejorado, hasta que una no- relación de simpatía de la gente con grupos de migrantes. Lo digo en serio porque lo veo habitualmente. Yo trabajo mucho, por la profesión en la Ciudad Vieja, donde hay un grupo importante de migrantes de origen venezolano, de origen cubano, desde República Dominicana, incluso de Colombia menos, pero también hay. Y el trato que hay es digo, en general, ¿no, verdad? Es de simpatía, no es así de rechazo, al contrario, de simpatía. Es cierto que los identificás, mirá, acá son todos de origen venezolano, o lo que fuere, pero... ¿Qué no trabajo veo se les rechazo. ofrece a profesionales? O sea, ¿por qué? Sí, ¿Qué trabajo se les empiezan ofrece? naturalmente, como cualquiera que empieza, que viene como ingeniero acá, porque se recibió ingeniero en Cuba y tuvo que irse porque no tenía manera de vivir allá, y llega acá al Uruguay y probablemente sea el chofer de un Uber, como decís tú, o jefe de un lavadero de autos, o ayudante en una panadería. Y empiezan así, pero después sí van consiguiendo ubicarse, ¿no? Y incluso revalían sus títulos. Bueno, aclaro que muchos emigrantes también, por lo menos por lo que tengo idea, muchos emigrantes vienen casi que en situación de tránsito al Uruguay, ¿no, verdad? Para después seguir para otro lado, particularmente si es posible para Estados Unidos. Pero bueno, yo no veo un rechazo así, y por supuesto que lo veo con respecto a los, vamos a simplificar, con los afrodescendientes o la gente con un origen racial distinto del que es más común en Uruguay. En relación a lo que era cuando yo era chico, es totalmente distinto. Lo que pasa que- mucho más normal A ahora ver. esa relación, y hay mucho menos rechazo. Juan. Y no veo, por supuesto que no veo odio, como decía el oyente, ¿no? Yo pienso que el racismo consiste en una cosa muy simple, en pensar que la raza humana se divide en razas. Es decir, y Bueno, eso es hay falso. oyentes que Eso es objetaban falso. Eso. Es decir, la raza humana es una Es sola una. raza, es decir, son distintos de los australopitecos y de otras humanoides que hubo en otras épocas, pero la raza Bueno, humana es el tenemos- Homo sapiens sapiens. Hay un ingrediente, dicen, ¿no? Y yo no soy un experto en eso, ni mucho menos. Hay un ingrediente pequeño, el 1, el 2%, o lo que fuere, de diferencias genéticas, generalmente entre grupos provenientes de ciertas partes del planeta y otras partes del planeta. Lo cual no los hace ni mejor ni peor, simplemente que son diferentes en una pequeña porción. Eso es Sí, el cierto. color de ojos, la piel. Sí, bueno, el color de ojos, el color de piel y todas esas cosas, ¿no? Pero bueno, no, y la agilidad incluso, yo qué sé, porque naturalmente nos parece, por lo menos a nosotros, que los africanos subsaharianos, vuelta a lo mismo, nos parece que son mucho más ágiles que el normal del resto de la población del planeta. Pero eso yo lo quiero, hay una explicación muy simple. Bueno, los afrodescendientes subsaharianos que estamos considerando son los que sobrevivieron a la trata en África, al cruce del Pacífico, al cruce del Atlántico, al estar sometidos a la esclavitud en América. Es decir, sobrevivieron a todo. Entonces son superhombres. Son superhombres y supermujeres. Esa es una cosa absolutamente darwiniana, ¿no? No hay Yo creo ninguna que, ¿sabes? razón. Alejandro, yo una cosa que me he convencido es que los únicos que pueden decir si hay discriminación o no son los discriminados. Sí, claro. Vos es muy difícil para vos, probable. porque no te das cuenta.
Sí, pues. Es muy difícil vos desde una posición de no discriminación decir, no, acá no hay, a mí me cae bien de esto y me cae bien lo Yo otro. no dije que no hubiera discriminación. Entonces Ojo, dijiste lo que dije fue que era algo que ha evolucionado en el Uruguay, por lo menos Está lo que difícil percibo. para hablar hoy, ¿eh? Con Desde Alejandro, pequeño. Está difícil para hablar hoy. ¿Por qué? Porque interrumpís todo el tiempo. ¿A ti? A todo el mundo. No, Dale, además seguí. no. Seguí porque se ve que el tema te encanta. Te estoy tratando de enseñar, te estoy tratando de educar y no me escuchás. Me estás discriminando como que yo fuera menos educado que tú. No, yo creo que posiblemente haya alguna evolución de nuestra sociedad hacia espacios de convivencia más humanos que otros en algunos momentos, pero me parece que falta mucho y que cuando creemos que estamos bien, el principal problema es creer que estamos bien, porque realmente yo hago la autocrítica necesaria, porque soy parte de esta sociedad que expulsa, que discrimina y que maltrata al distinto. Y me gustaría cada vez que pasa no ser parte de eso, por lo menos aportar lo mío para que eso siga avanzando y siga cambiando hasta el momento que no tengamos que hablar de esto. O sea, si seguimos teniendo que hablar de esto, porque está pasando. Sí, pero hay una cosa que a mí me preocupa, que es que ahora yo creo que se ha avanzado mucho gracias a una iniciativa que se ha tomado de acción, de que ciertas cosas no se deben decir, de tal cual manera, porque son insultantes o son discriminatorias y todo. A todo eso se le llamó, es lo políticamente correcto. Y hay mucha gente, y yo lo noto mucho en Uruguay, que está ya cansado de lo políticamente correcto. Y tenemos que ser muy cuidadosos con eso, porque gracias a lo políticamente correcto se ha avanzado todo esto que vos decís. Y ahora la gente está empezando a cansarse. Pero lo políticamente correcto es correcto. Hay ciertas cosas que vos no deberías decir y que ya las tenés incorporadas en tu cultura, te parece que es normal. Y entonces y vos tenés que hacer un esfuerzo para darte cuenta que el no hablar o expresarte de esa manera es bueno. Te voy a contar esto. Todo esto empieza en Naciones Unidas, fundamentalmente. Y nosotros teníamos, estoy hablando de los años 70, una cláusula obligatoria en cada proyecto, tratar el tema que tratase. Es decir, cómo este proyecto asegura que no excluye a las mujeres. Te estoy hablando de cualquier tipo de proyecto, no proyectos en campesinos, en proyectos tecnológicos, proyectos económicos, de cómo es que este proyecto asegura que no se discrimina a las mujeres. Y a nosotros, cuando empezaron con eso, nos parecía un disparate. Y sin embargo, eso tuvo un impacto importantísimo, porque te obligaba a pensar en cosas que tú nunca hubieras pensado. Y tenemos que decir, ¿cómo hacemos o hacernos la pregunta? ¿Cómo es que esto que tú estás haciendo asegura que no hay discriminación contra cierta raza, contra cierta religión, contra cierta orientación? ¿Cómo asegura? Y si no te haces la pregunta, vos seguís viviendo como si eso fuera normal. Entonces a mí me asusta esto de que estoy viendo un rechazo a lo políticamente correcto, como si fuera una cosa, ya me tiene podrido lo políticamente correcto. Total. No es así.